El traductor no apareció y el millonario estaba a punto de perder millones. Entonces la conserje dijo, yo traduzco, y todos la miraron con sorpresa. Lo que pasó después nadie lo podía creer. Apoya el canal dejando tu like y comentario y vamos con nuestra historia. Adrián Salcedo Rivas no creía en la improvisación, creía en la planificación meticulosa, en tener respaldo de respaldo y en contingencias para cada posible fallo. Por eso cuando Esteban Cárdenas Morales, su traductor oficial desde hacía 5 años, llamó a las 8:43 de la mañana diciendo que su padre había sufrido un derrame cerebral y que iba camino al hospital, Adrián Salcedo Rivas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La reunión con los inversionistas chinos era a las 2 de la tarde y en solo 5 horas millones de pesos mexicanos podían desaparecer si no encontraba a alguien que hablara mandarín con fluidez y entendiera la industria hotelera de lujo. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil en medio de su oficina panorámica en el piso 23 de Paseo de la Reforma, mirando la ciudad abajo sin realmente verla. La Ciudad de México latía como siempre, indiferente a sus problemas, y eso lo irritaba profundamente. ¿Cómo era posible que en una metrópoli tan grande no pudiera encontrar un maldito traductor en 5 horas? Presionó el intercomunicador y la voz eficiente de Mariana Aguilar Torres, su asistente ejecutiva, respondió de inmediato, Mariana Aguilar Torres, necesito un traductor de mandarín corporativo. Llama ahora mismo a todas las agencias que conozcas, ofrece el triple del precio normal, el cuádruple si hace falta, pero consígueme a alguien antes de la 1:30. Hubo una breve pausa del otro lado. Mariana Aguilar Torres nunca dudaba, eso era mala señal. Ya llamé a 6 agencias mientras hablabas con Esteban Cárdenas Morales, todos los traductores especializados están ocupados hoy. Hay un congreso de tecnología en el centro Citibanamex y parece que la mitad de los ejecutivos chinos del mundo está en la ciudad esta semana. Adrián Salcedo Rivas cerró los ojos y respiró hondo. Control, él siempre tenía el control, eso lo diferenciaba de empresarios mediocres. Cuando otros entraban en pánico él encontraba soluciones. Sigue llamando, amplía la búsqueda a Guadalajara, Monterrey, lo que sea necesario, mándalos traer en helicóptero si hace falta. Sí, señor, respondió ella. Él colgó y caminó hasta la ventana con las manos en los bolsillos de su traje gris oscuro que costaba más de lo que muchas personas ganaban en 3 meses. Abajo la ciudad hervía, autos, metrobús, gente corriendo de un lado a otro con sus propios problemas insignificantes, sin saber que ahí arriba, en el piso 23, un imperio estaba a punto de derrumbarse por falta de un traductor. La empresa de hospitalidad de Adrián Salcedo Rivas había tardado 10 años en llegar a ese nivel, 4 hoteles 5 estrellas en operación, 2 en construcción y ahora la oportunidad de expandirse a Asia con capital chino. El grupo de inversión encabezado por señor Zhang Wei estaba dispuesto a invertir 50 millones de pesos para abrir 3 unidades en ciudades estratégicas de México con posibilidad de expansión a América Latina. Era el tipo de negocio que convertiría su empresa en una potencia regional y todo dependía de la reunión de las 2 de la tarde. Adrián Salcedo Rivas miró el reloj, 9:15, menos de 5 horas, volvió a su escritorio, abrió la laptop y empezó a revisar la presentación por 17ª vez, como si encontrar un error mínimo pudiera solucionar la barrera del idioma. Los números eran impecables, las proyecciones conservadoras pero prometedoras, el portafolio impresionante, todo perfecto y completamente inútil si no podía comunicarse con los chinos. A las 10, Mariana Aguilar Torres entró sin tocar la puerta, lo cual ya era señal de desesperación. Encontré una traductora freelance que trabaja con mandarín, está en Toluca pero puede llegar al mediodía. Tiene experiencia corporativa, trabaja con traducciones técnicas, manuales y documentación. Adrián Salcedo Rivas negó con la cabeza, no sirve, necesito a alguien que entienda las sutilezas comerciales, que pueda moverse entre lo formal y lo informal y captar lo que no se dice. Los chinos no dicen que no directamente. Si el traductor no entiende eso podemos firmar un contrato pensando que todo está bien y luego descubrir que no aceptaron la mitad de las cláusulas. Lo sé, pero es lo único disponible. Sigue buscando, dijo Adrián Salcedo Rivas. Mariana Aguilar Torres salió y él volvió a caminar por la oficina pensando en posponer la reunión, pero los ejecutivos del grupo del señor Zhang Wei regresaban a Shanghái en el vuelo de las 7 de la noche.
Habían programado ese encuentro con 3 meses de anticipación encajando la Ciudad de México entre Hong Kong y Dubái en una agenda apretada, no había margen para reprogramar. A las 11 la puerta se abrió otra vez y Mariana Aguilar Torres traía esa expresión que él conocía demasiado bien, la de malas noticias. Encontré 2 traductores que teóricamente estaban disponibles, uno tuvo una emergencia médica de último momento y no puede salir de casa, el otro acaba de aceptar una oferta del consulado estadounidense que paga más de lo que ofrecemos. ¿Cuánto más?, preguntó Adrián Salcedo Rivas. No quiso decir, solo que era una oferta imposible de rechazar. La mandíbula de Adrián Salcedo Rivas se tensó, ese maldito orgullo que le impedía suplicar, rebajarse o mostrar debilidad. Había construido su empresa con precisión y esfuerzo sin pedir favores y no iba a empezar ahora. Está bien, gracias Mariana Aguilar Torres, puedes volver a tu trabajo. Ella dudó. Adrián Salcedo Rivas, puedo seguir llamando a más agencias, yo lo resuelvo. Respondió él y ella salió sin estar convencida, dejándolo solo otra vez. Miró el celular sobre la mesa. Podía llamar al grupo de señor Sang Wei, inventar una emergencia y pedir reprogramar, pero ellos ya habían volado 14 horas para estar ahí y ajustado toda su agenda. Pedir cambiar la reunión sería admitir incompetencia, falta de profesionalismo, sería empezar una relación mostrando debilidad, algo inaceptable. A las 11:30 estaba sentado en la sala de juntas del piso 18 revisando cada detalle. La sala estaba impecable. Agua mineral, café mexicano de especialidad, frutas frescas perfectamente acomodadas, documentos impresos en papel de alta calidad, las sillas alineadas con precisión, todo perfecto salvo por un pequeño detalle. No tenía forma de comunicarse con sus invitados. Entonces escuchó voces en el pasillo, voces tensas y agitadas. Salió y encontró a Mariana Aguilar Torres, a Ramiro Valdés Herrera, a Lorena Esquivel Pineda y a 2 asistentes hablando con urgencia cerca del elevador. ¿Qué pasó?, preguntó Adrián Salcedo Rivas. Ramiro Valdés Herrera se giró con el rostro rojo. Los chinos se adelantaron, vienen subiendo ahora, llegaron 1 hora y media antes. El estómago de Adrián Salcedo Rivas se heló, como que antes. El hotel donde se hospedan tuvo un problema con el aire acondicionado, salieron antes y decidieron venir directo. Ya están en el elevador. Miró alrededor como si la solución pudiera aparecer de la nada. 12:15, menos de 2 minutos, sin traductor, sin plan B, sin salida. Fue entonces cuando vio a la mujer. Estaba al final del pasillo junto a un carrito de limpieza organizando trapos y productos. Vestía uniforme azul claro de una empresa externa, el cabello recogido en un moño bajo, guantes amarillos en las manos. Miró hacia ellos al escuchar el alboroto, curiosa pero discreta. Sus ojos se cruzaron con los de Adrián Salcedo Rivas por un segundo antes de volver a su trabajo. El elevador sonó y las puertas se abrieron. Adrián Salcedo Rivas se giró ajustándose la corbata, preparando la sonrisa profesional de siempre. 3 hombres asiáticos salieron con trajes impecables y expresiones serias. El mayor de ellos, a quien reconoció como el líder del grupo, señor Sang Wei, los saludó con un leve gesto de cabeza, agradeciendo que los recibiera antes de lo previsto. Adrián Salcedo Rivas estrechó su mano manteniendo la compostura y los condujo a la sala intercambiando algunas frases en inglés, aunque sabía que eso era solo protocolo porque el inglés de señor Sang Wei era limitado y toda la negociación técnica tendría que hacerse en mandarín. Se sentaron y señor Sang Wei abrió una carpeta de cuero sacando documentos mientras comenzaba a hablar en mandarín señalando detalles en el papel. Adrián Salcedo Rivas mantuvo la expresión neutra, pero por dentro calculaba opciones sin parar. Podía intentar llevar todo en inglés básico, podía usar una aplicación de traducción en el teléfono, podía fingir una emergencia y ganar tiempo, pero todas eran pésimas. Entonces escuchó una voz detrás de él. Con permiso. Adrián Salcedo Rivas se giró y vio a la mujer del pasillo parada en la puerta de la sala, con los guantes amarillos aún en las manos y una expresión tranquila pero firme. Todos voltearon a verla. Disculpen que interrumpa, dijo mirando directamente a Adrián Salcedo Rivas, pero escuché que el traductor no llegó. Yo hablo mandarín con fluidez, puedo ayudar si quieren. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Ramiro Valdés Herrera miró a Mariana Aguilar Torres, Mariana Aguilar Torres miró a Adrián Salcedo Rivas, y señor Sang Wei observó a la mujer con uniforme azul y guantes amarillos.
mientras Adrián Salcedo Rivas se quedó completamente inmóvil tratando de procesar si aquello era real o si el estrés finalmente lo estaba haciendo alucinar. Durante 3 segundos nadie se movió, él la miró como si acabara de decir que sabía pilotar un cohete, ella permaneció ahí, firme, sin arrogancia ni desafío, solo con la calma de alguien que sabe exactamente lo que hace. Ramiro Valdés Herrera fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa que murió al darse cuenta de que nadie más reía. «Perdón, ¿hablas en serio?», preguntó mirando entre ella y Adrián Salcedo Rivas, esperando que alguien explicara la broma. Ella no apartó la mirada. «Hablo mandarín desde hace 15 años, tengo fluidez técnica y cultural». El cerebro de Adrián Salcedo Rivas empezó a trabajar a máxima velocidad. Evaluando riesgos, aquello era absurdo, una conserje ofreciéndose a traducir una negociación de 50 millones de pesos, pero miró el reloj, 12:17, los inversionistas ya estaban sentados esperando, no tenía traductor, no tenía plan B, no tenía nada, solo a esa mujer de uniforme azul que afirmaba hablar mandarín con total fluidez. Señor Zhang Wei se inclinó hacia adelante, la miró fijamente y dijo algo breve en mandarín, una frase rápida que Adrián Salcedo Rivas no entendió en absoluto. Ella respondió sin dudar, también en mandarín, con una pronunciación fluida y natural. El rostro del señor Zhang Wei cambió de inmediato, su expresión cortés dio paso a algo más, sorpresa o respeto. El empresario mayor intercambió algunas frases más con ella durante unos segundos. Ella respondió con la misma calma, con gestos contenidos y postura firme a pesar del uniforme. Cuando señor Zhang Wei finalmente se recostó en la silla, tenía una leve sonrisa en los labios y miró a Adrián Salcedo Rivas. Para decir en inglés que ella hablaba muy bien, con acento de Pekín, mejor que muchos traductores profesionales que había conocido. Adrián Salcedo Rivas parpadeó. Aquello estaba pasando de verdad. Una conserje que hablaba mandarín con nivel profesional estaba en la puerta y el inversionista que había volado 14 horas acababa de aprobarla. Miró a Mariana Aguilar Torres, que parecía tan perdida como él, a Ramiro Valdés Herrera, que tenía la boca entreabierta, y luego a la mujer. «¿Cómo te llamas?», preguntó intentando mantener el control. «Camila Santamaría Duarte», respondió ella. «Camila Santamaría Duarte, ¿estás completamente segura de que puedes traducir una reunión técnica de negocios? No hablo de una conversación casual, estamos negociando cláusulas contractuales, proyecciones financieras, términos legales». Ella lo miró sin bajar la vista. «Sé lo que es una reunión de negocios, señor Adrián Salcedo Rivas, he traducido decenas, solo necesito que me dé una oportunidad». Él sintió todas las miradas sobre sí. Mariana Aguilar Torres, Ramiro Valdés Herrera, Lorena Esquivel Pineda, los asistentes y los 3 inversionistas chinos, todos esperando su decisión. Aceptar sería una locura, admitir desesperación, poner 50 millones de pesos en manos de una desconocida que hacía una hora estaba limpiando baños, pero rechazarla sería peor, significaría terminar la reunión antes de empezar y perder la única oportunidad que tenía. «Está bien», dijo finalmente Adrián Salcedo Rivas, sintiendo su propia voz extraña incluso para él. «Estás contratada temporalmente». Camila Santamaría Duarte asintió una sola vez y comenzó a quitarse los guantes. «Necesito lavarme las manos, vuelvo en 2 minutos». Salió de la sala con la misma calma con la que había entrado y Adrián Salcedo Rivas se quedó inmóvil tratando de entender qué demonios acababa de hacer. Ramiro Valdés Herrera se acercó bajando la voz. «Te volviste loco, no sabemos nada de ella, puede estar mintiendo, puede», respondió Adrián Salcedo Rivas con un tono más cortante de lo que pretendía. «¿Tienes una mejor idea? Porque acepto sugerencias». Ahora mismo. Ramiro Valdés Herrera se quedó callado, nadie dijo nada. 3 minutos después Camila Santamaría Duarte regresó, ya sin guantes y con el cabello suelto. No era un cambio dramático pero de alguna forma parecía distinta, menos invisible. Tomó una silla y se sentó junto a Adrián Salcedo Rivas, agarrando un bloc de notas de la mesa. «Pueden empezar cuando quieran», dijo. Él respiró hondo, abrió la presentación en la tablet y comenzó, agradeciendo la presencia de señor Zhang Wei y su equipo, iniciando con los números consolidados de la empresa en los últimos 5 años, hablaba pausando cada frase para que ella tradujera y Camila Santamaría Duarte traducía con total fluidez, sin vacilar. Adrián Salcedo Rivas mencionaba la tasa de ocupación promedio y ella lo transmitía en mandarín con precisión.
Hablaba de indicadores financieros ajustados y ella encontraba los términos técnicos exactos sin esfuerzo. Cuando llegó a las proyecciones de expansión ella no solo traducía, adaptaba el registro, volviendo el lenguaje más formal cuando él hablaba de datos concretos y más cercano cuando hacía observaciones. Era impresionante, inquietante, completamente inesperado. Señor Sang Wei hizo una pregunta larga en mandarín señalando los gráficos y Camila Santamaría Duarte se volvió hacia Adrián Salcedo Rivas para explicarle que quería saber cuál era la estrategia de diferenciación frente a los competidores en el segmento de lujo y cómo pensaban posicionarse en mercados con marcas internacionales consolidadas. Él explicó la estrategia basada en hospitalidad mexicana, experiencias locales y alianzas con productores regionales. Ella tradujo todo pero en medio añadió algo en mandarín que él no había dicho. Señor Sang Wei sonrió y asintió. Adrián Salcedo Rivas la miró sorprendido. ¿Qué agregaste? Un ejemplo cultural, respondió ella con calma, explicando que usó un proverbio chino sobre árboles que dan frutos distintos según el suelo para hacer más comprensible la idea de experiencia local. Adrián Salcedo Rivas parpadeó. Ella no solo traducía, interpretaba, hacía el trabajo de un traductor de élite de los que cobran miles de pesos por hora y tienen agenda llena por meses, y lo hacía con uniforme de conserje en una reunión de 50 millones como si fuera lo más normal del mundo. La reunión avanzó, pasaron 40 minutos, luego una hora. Señor Sang Wei hizo preguntas complejas sobre estructura societaria, cláusulas de protección y retorno de inversión y Camila Santamaría Duarte tradujo todo con precisión absoluta. En un momento uno de los acompañantes de señor Sang Wei, un hombre joven con gafas, hizo un comentario en mandarín ligeramente crítico y ella tradujo que estaba preocupado por la capacidad de ejecución en plazos tan agresivos y quería saber si ya tenían proveedores confirmados. Luego añadió en voz baja solo para Adrián Salcedo Rivas que lo estaban poniendo a prueba y que si mostraba inseguridad lo usarían para renegociar. Él la miró sorprendido pero ella mantuvo la expresión neutra, como si no acabara de darle una ventaja estratégica clave. Entonces respondió con firmeza detallando proveedores, contratos preliminares y cada paso planificado. El hombre de gafas asintió satisfecho y a las 2:30 señor Sang Wei se recostó en la silla y dijo algo largo en mandarín. Camila Santamaría Duarte tradujo que señor Sang Wei estaba impresionado con la presentación, que rara vez veía ese nivel de preparación y transparencia en negociaciones en México, que quería avanzar hacia la discusión de términos contractuales preliminares pero necesitaba hacer algunas llamadas antes, proponiendo un receso de 20 minutos. Adrián Salcedo Rivas aceptó y los inversionistas salieron al pasillo. Apenas se cerró la puerta Ramiro Valdés Herrera explotó preguntando dónde demonios había aprendido a hablar mandarín así, su voz demasiado alta para el espacio. Camila Santamaría Duarte lo miró con esa calma irritante y respondió que había vivido 6 años en Shanghái y trabajado allá. Mariana Aguilar Torres preguntó haciendo qué exactamente y ella explicó que trabajaba en relaciones comerciales para una empresa de importación y exportación. Adrián Salcedo Rivas la observó intentando encajar las piezas. Una mujer que había vivido años en China, que dominaba el mandarín con acento de Pekín y experiencia empresarial, estaba limpiando baños en un edificio corporativo en Paseo de la Reforma. Nada tenía sentido. Entonces preguntó por qué trabajaba como conserje y la pregunta salió más directa de lo que pretendía. Camila Santamaría Duarte sostuvo su mirada un largo momento y respondió que porque pagaba las cuentas. Él intentó decir que tenía cualificaciones para algo más pero ella lo interrumpió con calma, preguntando si para trabajar 80 horas a la semana en una oficina, vivir de reunión en reunión hablando de métricas sin sentido y despertar a los 40 sintiendo que desperdició su vida. Adrián Salcedo Rivas guardó silencio porque esas palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Él preguntó si estaba cansada del mundo corporativo y ella corrigió que estaba cansada de mentirse a sí misma sobre lo que realmente importaba. Él preguntó si ser conserje la hacía feliz. Y ella respondió que la hacía estar presente, dormir en paz y tener tiempo para las personas que amaba, algo que muchos en ese edificio no podían decir. Adrián Salcedo Rivas quiso debatir, enumerar razones, pero la puerta se abrió y señor Sang Wei regresó con su equipo. Camila Santamaría Duarte retomó de inmediato su postura profesional, tomó el bloc de notas y la reunión continuó. Durante los siguientes 40 minutos discutieron porcentajes de participación, cronogramas de inversión y cláusulas de salida,
y ella tradujo todo con precisión impecable como si no hubiera dicho minutos antes que el mundo corporativo era una mentira colectiva. Cuando finalmente señor Sangway se levantó y estrechó la mano de Adrián Salcedo Rivas con una sonrisa genuina, dijo que prepararían los documentos preliminares y los enviarían antes del final de la semana porque creía que estaban iniciando una alianza muy productiva. Adrián Salcedo Rivas sintió el alivio recorrer su cuerpo. 50 millones de pesos, el trato estaba prácticamente cerrado. Después de que los inversionistas se marcharon acompañados por Mariana Aguilar Torres, él se volvió hacia Camila Santamaría Duarte, que guardaba el bloc de notas lista para irse, preguntó cuánto le debía. Ella pensó en el valor de una jornada de traducción corporativa y dijo 3,000 pesos. Él reaccionó sorprendido diciendo que había salvado un contrato de 50 millones y pedía solo eso. Ella encogió los hombros diciendo que era el trabajo de una tarde y que era justo. Adrián Salcedo Rivas sacó su chequera, escribió 10,000 y se lo entregó diciendo que no era negociable. Camila Santamaría Duarte lo miró un momento y luego tomó el cheque, lo dobló y lo guardó en el bolsillo del uniforme agradeciendo. Estaba por irse cuando él la llamó y le dijo que quería hacerle una propuesta porque necesitaba a alguien con su perfil en su equipo y podía ofrecerle un puesto, pero ella lo interrumpió con firmeza diciendo que no, que no. Necesitaba escuchar la oferta porque ya sabía cómo funcionaba. Empezaba con un cargo, luego dos, después fines de semana trabajando y correos a medianoche, que ya había vivido eso y no quería volver. Él insistió preguntando si podía garantizar que sería diferente y ella respondió que nadie podía, que el mundo corporativo tenía su propia gravedad y que uno entraba pensando que mantendría el equilibrio, pero 3 años después se daba cuenta de que se había convertido en la persona que juró nunca ser. Adrián Salcedo Rivas se quedó mirándola sin saber qué decir. Una parte de él quería discutir, demostrar que ella estaba equivocada, pero otra parte, más pequeña y honesta, reconocía la verdad en sus palabras. Está bien, dijo finalmente, pero si cambias de idea, mi oferta seguirá en pie. Camila Santamaría Duarte asintió con educación pero con firmeza y salió de la sala, dejándolo solo mirando la puerta cerrada, intentando entender por qué la partida de esa mujer le incomodaba tanto. Acababa de salvar el negocio de su vida, tenía 50 millones prácticamente asegurados, había demostrado que podía improvisar bajo presión, debería estar celebrando, pero lo único en lo que podía pensar era en la conserje de guantes amarillos que hablaba mandarín perfecto y había elegido limpiar baños porque eso le permitía dormir en paz. Y por primera vez en mucho tiempo no estaba seguro de que las decisiones que había tomado en su vida fueran las correctas. Adrián Salcedo Rivas pasó todo el fin de semana pensando en esa conversación, no porque quisiera sino porque las palabras de Camila Santamaría Duarte no salían de su cabeza. No todos miden el éxito de la misma forma que tú. Esa frase simple había agrietado algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba intacto. El sábado se despertó a las 6 como siempre. Fue al gimnasio como siempre y volvió a su apartamento en Polanco para trabajar en los reportes, pero por primera vez en años se quedó mirando la pantalla de la laptop sin ver nada. Su mente volvía una y otra vez a Camila Santamaría de UART, a la calma con la que había rechazado su oferta y a la certeza con la que hablaba de sus decisiones. Intentó concentrarse en números y proyecciones, en hojas de cálculo que normalmente lo absorbían por horas, pero todo se sentía vacío, mecánico, sin sentido. A las 3 de la tarde se rindió. Cerró la computadora, se puso unos tenis y salió a caminar sin rumbo hasta terminar en el bosque de Chapultepec. Caminando entre familias, parejas y niños jugando, vio a un hombre volar una cometa con su hijo, a una mujer leyendo bajo un árbol, a una pareja de ancianos tomados de la mano y sintió una claridad dolorosa al darse cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo simplemente porque quería, sin calcular productividad o beneficio. El domingo intentó compensar, se levantó más temprano, respondió correos atrasados, revisó contratos, preparó presentaciones, trabajó 12 horas seguidas como si la productividad pudiera borrar la inquietud que Camila Santamaría Duarte había sembrado en él, pero no funcionó. El lunes llegó a la oficina a las 7:15 como siempre y Mariana Aguilar Torres ya estaba ahí con la agenda impresa y el café listo. Adrián Salcedo Rivas se sentó, encendió la computadora y miró la lista de compromisos. Reunión con finanzas a las 9, proyecto en Querétaro a las 11, presentación a inversionistas a las 2, revisión de presupuestos a las 5,
Todo perfectamente organizado y absolutamente aburrido. A las 8:30 Mariana Aguilar Torres entró con una carpeta y le informó que los inversionistas chinos querían programar una videollamada para el miércoles, que enviarían la versión final del contrato y querían discutir algunos puntos antes de firmar. Adrián Salcedo Rivas asintió automáticamente diciendo que confirmara, pero ella añadió que había un problema, que hablarían en mandarín con su abogado durante la revisión y que necesitarían un traductor otra vez. Él se quedó quieto con los dedos sobre el teclado y le dijo que llamara a Esteban Cárdenas Morales, pero Mariana Aguilar Torres respondió que ya lo había hecho y que su padre seguía en cuidados intensivos, que estaría ausente al menos 2 semanas, quizá un mes. Él pidió que buscaran otro traductor, pero ella avanzó un paso y cerró la puerta, señal de que diría algo incómodo. O podríamos llamar a Camila Santamaría Duarte otra vez. El nombre hizo que el estómago de Adrián Salcedo Rivas se tensara. No la había visto desde el jueves cuando rechazó su oferta con firmeza, aunque él mismo se había sorprendido bajando al piso 18 varias veces sin motivo, solo con la esperanza de encontrarla en el pasillo, pero no había ocurrido. «¿No va a aceptar?», dijo él intentando sonar neutral. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mariana Aguilar Torres, y él respondió que porque ella había dejado claro que no quería involucrarse con el mundo corporativo ni volver a ese tipo de vida. Mariana Aguilar Torres inclinó la cabeza observándolo con esa percepción aguda que las asistentes eficientes desarrollan tras años trabajando con la misma persona y le dijo que traducir una reunión no significaba volver a la vida corporativa sino hacer un trabajo puntual, que Camila Santamaría Duarte ya lo había hecho una vez y dejó claro que fue una excepción, que no costaba nada preguntar porque ya los había salvado antes y además había sido mejor que cualquier traductor profesional que él hubiera contratado. Incluso señor Sang Wei lo había comentado. Adrián Salcedo Rivas se quedó mirando la pantalla de la computadora, la agenda perfectamente organizada y los correos esperando respuesta. Miércoles a las 10 de la mañana videoconferencia con el grupo de señor Sang Wei, 50 millones dependiendo de una traducción precisa, de captar matices y respetar sutilezas culturales, necesitaba al mejor y lo mejor, por absurdo que fuera, era una conserje con guantes amarillos que prefería limpiar baños antes que sentarse en una sala de juntas. «Está bien», dijo finalmente y Mariana Aguilar Torres respondió con un «por fin». Él pidió que la contactara dejando claro que sería un trabajo puntual, bien pagado y sin compromiso a largo plazo. Ella dijo que le escribiría de inmediato y salió. Adrián Salcedo Rivas volvió a los correos intentando concentrarse pero en realidad esperaba sin admitirlo. 20 minutos después Mariana Aguilar Torres regresó con una leve sorpresa en el rostro y dijo que Camila Santamaría Duarte había aceptado, que estaba libre el miércoles por la mañana pero solo si era exactamente a las 10 porque tenía un compromiso al mediodía y no podía retrasarse. Adrián Salcedo Rivas asintió fingiendo que era solo una solución práctica y pidió que confirmara con los inversionistas. Ella respondió que ya lo había hecho, luego se detuvo en la puerta y le preguntó si estaba bien porque lo notaba diferente esa semana. Él dijo que solo estaba cansado. Ella no pareció convencida pero no insistió. Cuando la puerta se cerró él se recostó en la silla mirando el techo pensando que en 2 días volvería a ver a Camila Santamaría Duarte y que eso no debería importarle tanto como le importaba. El martes siguió su rutina impecable levantándose a las 5, yendo al gimnasio y trabajando hasta tarde, pero bajó al piso 18 3 veces inventando excusas para revisarla sala, probar el sistema o verificar suministros. Sin encontrarla, a las 7 de la noche Ramiro Valdés Herrera apareció en la puerta preguntando si pensaba dormir en la oficina o regresar a casa. Adrián Salcedo Rivas respondió que solo terminaba unas cosas. Ramiro Valdés Herrera entró cerrando la puerta. Llevaban 8 años como socios y eran amigos desde antes. Uno de los pocos que podía hablarle sin filtros, comentó que Mariana Aguilar Torres le había dicho que había llamado otra vez a la conserje para traducir y que le parecía curioso. Adrián Salcedo Rivas preguntó por qué y él respondió que no por su trabajo sino porque había bajado al piso 18 3 veces en un día cuando en 5 años no había bajado nunca. Adrián Salcedo Rivas fingió no entender pero Ramiro Valdés Herrera sonrió y le advirtió que si estaba interesado en ella debía considerar que trabajaba en el edificio y existían temas de jerarquía. Él negó rápidamente aunque su voz no sonó convincente diciendo que solo estaba intrigado porque ella era diferente, con formación,
experiencia y talento que aún así había elegido ser conserje, algo que no tenía sentido, a lo que Ramiro Valdés Herrera respondió que quizá tenía todo el sentido y que él era quien no quería verlo. Adrián Salcedo Rivas guardó silencio sin tener respuesta. Ramiro Valdés Herrera se levantó dándole una palmada en el hombro y advirtiéndole que tuviera cuidado porque llevaba 10 años sin interesarse de verdad por nadie y si esa mujer lo había sacado del piloto automático tal vez debía prestarle atención. Cuando salió, Adrián Salcedo Rivas se quedó solo en la oficina silenciosa con el zumbido del aire acondicionado, pensando que lo que decía era cierto. Había tenido relaciones superficiales, cenas y encuentros que duraban unos meses hasta que se daban cuenta de que el trabajo siempre sería primero, pero interés real, curiosidad genuina por otra persona, hacía mucho que no sentía algo así y por primera vez tuvo que admitir que Ramiro Valdés Herrera tenía razón, había pasado mucho tiempo. El miércoles amaneció nublado en la Ciudad de México, un día gris típico de mitad de año. Adrián Salcedo Rivas llegó a la oficina a las 7 como siempre, pero esta vez no logró hacer nada realmente productivo. Revisó la misma presentación 3 veces, respondió correos que no eran urgentes y reorganizó un escritorio que ya estaba perfectamente ordenado. A las 9:30 bajó a la sala de juntas del piso 18 y revisó por quinta vez que la computadora funcionara, que la cámara estuviera encendida, que el micrófono captara bien y que los documentos estuvieran en orden, todo perfecto, todo bajo control. A las 9:55 escuchó pasos en el pasillo, se giró hacia la puerta y sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Camila Santamaría Duarte estaba ahí, pero no era la conserje del uniforme azul que él veía en los pasillos. Llevaba pantalón negro de vestir perfectamente ajustado, una blusa blanca ligera y zapatos de tacón bajo, el cabello suelto en ondas naturales sobre los hombros, sin maquillaje excesivo ni joyas llamativas, pero con una elegancia discreta que hizo que por un instante él olvidara respirar. Buenos días, señor Adrián Salcedo Rivas, dijo entrando y dejando un bolso de cuero sobre la silla. Su voz era la misma, calmada y controlada, pero su postura era distinta, más firme, más segura, como si esa versión de sí misma siempre hubiera estado ahí. Buenos días, logró decir él, gracias por aceptar, usted paga bien. No tenía sentido rechazar, respondió ella con frialdad profesional, y esas palabras cayeron como un golpe frío. ¿Qué esperaba él? Una sonrisa, alguna señal de que ella también había pensado en él, que era ridículo. Ella estaba ahí por trabajo, nada más. Antes de que pudiera decir algo la videollamada comenzó. El rostro de señor Sang Wei apareció en la pantalla junto con su abogado y el ejecutivo de gafas Adrián Salcedo Rivas lo saludó en inglés. Presentó a Camila Santamaría Duarte como traductora y comenzaron. Ella trabajó con la misma eficiencia impecable que la primera vez, traduciendo cláusulas legales complejas, términos técnicos y matices contractuales, pero esta vez había algo distinto. Estaba más distante, más mecánica, hacía su trabajo perfectamente pero sin ese calor ni esos comentarios estratégicos que antes aportaba, solo traducción pura, técnica, profesional. Cuando señor Sang Wei terminó satisfecho y la llamada se cerró, Camila Santamaría Duarte ya guardaba su bloc de notas en el bolso. ¿Todo está bien?, preguntó Adrián Salcedo Rivas. Ella lo miró con expresión neutra. Sí. ¿Por qué? Pareces diferente, más distante. Estoy trabajando, señor Adrián Salcedo Rivas, haciendo exactamente lo que me contrató para hacer. Él insistió diciendo que antes había sido más participativa y estratégica, pero ella cerró el bolso con firmeza. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Me contrató para traducir y ya traduje. Trabajo terminado. Comenzó a salir, pero él se levantó. Camila Santamaría Duarte, espera. Ella se detuvo sin girarse del todo. Tengo que irme, tengo un compromiso al mediodía. Lo sé, solo dame 5 minutos. Hubo una breve duda, casi imperceptible. Entonces ella dejó el bolso nuevamente y cruzó los brazos, aún de espaldas a la puerta. 5 minutos. Adrián Salcedo Rivas no tenía preparado lo que iba a decir, no tenía estrategia ni guión, y eso era tan inusual para él que por un momento se quedó completamente perdido mirándola. Ella esperaba con una expresión entre impaciencia y curiosidad. Tienes razón, dijo finalmente, dejando salir las palabras sin filtro. Ella alzó las cejas. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre el mundo corporativo,
sobre medir el éxito de otra forma, hizo una pausa respirando hondo, sobre que no sé qué es la felicidad. Camila Santamaría Duarte descruzó los brazos lentamente y su expresión se suavizó un poco. Señor Adrián Salcedo Rivas, corrigió él, por favor, llámame Adrián Salcedo Rivas, dijo él, Adrián Salcedo Rivas, repitió Camila Santamaría Duarte, y escuchar su propio nombre en la voz de ella provocó algo extraño en su pecho. Él explicó que no intentaba juzgar sus decisiones la semana pasada, solo estaba explicando las suyas. Ella respondió que lo sabía pero que él la había hecho pensar en cosas que no consideraba desde hacía mucho tiempo, quizá nunca de verdad. Adrián Salcedo Rivas caminó hacia la ventana mirando la Ciudad de México desde lo alto y preguntó si sabía lo que había hecho el fin de semana, luego respondió él mismo que había trabajado todo el sábado y todo el domingo, contestando correos, revisando contratos, preparando presentaciones, y que al llegar el lunes se dio cuenta de que no recordaba ni un solo momento que no hubiera pasado frente a una pantalla. Camila Santamaría Duarte se acercó unos pasos manteniendo cierta distancia y le preguntó si eso le molestaba ahora. Él dijo que nunca antes, que siempre pensó que así funcionaba, que construías algo grande sacrificando tu vida personal y enfocándote en el objetivo, pero que entonces ella apareció y le preguntó si era feliz y él no pudo responder. Se giró hacia ella y confesó que eso le daba más miedo que cualquier negocio que hubiera cerrado. Ella guardó silencio un instante mirándolo con intensidad y preguntó qué quería de ella. Adrián Salcedo Rivas admitió que quería entender cómo ella lo lograba, cómo había decidido dejar esa vida y encontrar paz, cómo medía el valor sin basarse en números o logros. Dijo que ella era la primera persona que conocía que vivía de verdad según lo que creía, mientras que todos hablaban de equilibrio pero terminaban respondiendo correos a las 11 de la noche y cancelando planes por trabajo. Camila Santamaría Duarte sonrió levemente y preguntó si pensaba que era diferente solo porque trabajaba como conserje. Él respondió que era diferente porque había elegido serlo. Ella negó con suavidad diciendo que no era tan heroico, que no despertó iluminada un día para cambiar su vida sino que se quebró completamente, sufrió ansiedad, insomnio y llegó a desmayarse en la oficina por el estrés. Su propio cuerpo la obligó a detenerse porque ella no habría parado sola. Adrián Salcedo Rivas sintió un nudo en el pecho y dijo que no lo sabía. Ella respondió que cómo podría saberlo si apenas se conocían. Luego explicó que después de que murió su padre y regresó a México intentó seguir al mismo ritmo pero su cuerpo no lo permitió. 3 meses después estaba en un hospital siendo medicada por ataques de pánico. Él intentó decir algo pero ella lo interrumpió con gentileza diciendo que no era un ejemplo de alguien que eligió diferente sino de alguien que fue obligada a hacerlo porque la alternativa era morir. Adrián Salcedo Rivas la miró viendo no solo a la mujer tranquila frente a él sino también las cicatrices invisibles que cargaba. Le preguntó si ahora estaba bien y ella respondió que sí, porque había aprendido a escuchar su cuerpo y dejó de medir su valor por la productividad, entendiendo que nadie recordaría en su lápida cuántos contratos cerró. Luego lo miró con suavidad y le dijo que él no tenía que romperse como ella, que podía elegir diferente antes de llegar a ese punto. Él admitió que no sabía cómo hacerlo. Ella le dijo que empezara pequeño, dejando de hacer algo que hacía por obligación y haciendo algo que realmente quería, aunque fuera una sola cosa. Adrián Salcedo Rivas procesó eso en silencio pensando que parecía simple pero imposible y preguntó qué pasaba si ni siquiera sabía qué quería. Camila Santamaría Duarte sonrió sinceramente y dijo que ese era el verdadero problema, que había pasado tanto tiempo haciendo lo que debía que olvidó lo que quería. Él bromeó preguntando si lo analizaba como terapeuta y ella respondió que hablaba como alguien que había estado en su lugar y sabía que podía salir si realmente lo deseaba. Entonces Adrián Salcedo Rivas dio 2 pasos hacia ella acortando la distancia y dijo con decisión que quería tomar un café con ella. Camila Santamaría Duarte parpadeó claramente sorprendida. ¿Qué, un café?, preguntó, y Adrián Salcedo Rivas aclaró que no como jefe y trabajadora temporal ni como empresario contratando a una traductora, sino como 2 personas conversando. Ella preguntó por qué y él respondió con una honestidad que incluso lo sorprendió, que en los últimos 5 días ella había sido lo único interesante en su vida, que pasaba todo el día en reuniones con personas que estaban de acuerdo con todo lo que decía y que ella era la única que lo desafiaba y lo hacía pensar, y que no había notado cuánto lo necesitaba.
Camila Santamaría Duarte lo observó en silencio durante un largo momento como midiendo su sinceridad, mientras Adrián Salcedo Rivas no ocultó nada ni levantó ninguna máscara. Entonces ella finalmente dijo que había una cafetería en calle Colima en Roma Norte llamada Cafetería Tierra Clara que abría a las 7 de la mañana, que si él aparecía al día siguiente podrían hablar, añadió con un ligero tono provocador que era muy temprano para él, pero él respondió que se despertaba a las 5 todos los días, así que no habría problema. Ella tomó su bolso nuevamente y antes de irse le dijo que si iba debía hacerlo como persona y no como director ejecutivo, que dejara el traje en casa, el teléfono en silencio y la agenda a un lado, porque si aparecía como el empresario Adrián Salcedo Rivas se levantaría y se iría. Él sintió una mezcla de miedo y emoción porque no sabía si podía ser solo él mismo sin títulos ni armadura corporativa, ni siquiera sabía si quedaba algo debajo de todo eso, pero aún así aceptó. Ella corrigió que no intentara, que lo hiciera. Dio unos pasos hacia la puerta y antes de salir se giró una vez más para agradecerle por ser honesto, explicando que muchos en su posición habrían intentado impresionar o manipular, pero él solo había sido sincero y eso era raro. Luego se fue y Adrián Salcedo Rivas se quedó en medio de la sala vacía escuchando el sonido de sus pasos alejarse por el pasillo, sintiendo algo en el pecho que no sabía nombrar, quizá miedo, quizá esperanza, quizá curiosidad. Cuando volvió a su oficina Mariana Aguilar Torres lo miró con curiosidad y preguntó si todo había salido bien. Él respondió que sí, que los inversionistas habían aprobado todo y que firmarían la semana siguiente. Ella dijo que prepararía todo, pero él la interrumpió, pidiéndole que cancelara sus compromisos de la mañana siguiente hasta las 10. Ella se sorprendió recordándole que tenía reunión del proyecto en Querétaro a las 8 y una llamada con proveedores a las 9, pero él insistió en que lo reprogramará todo porque tenía algo más importante. Ella lo miró como si no lo reconociera, ya que nunca cancelaba reuniones, pero él no dio más explicaciones y entró a su oficina cerrando la puerta. Se sentó frente a la computadora con varios correos sin leer y por primera vez en años simplemente cerró la laptop. Mañana a las 7 estaría en Cafetería Tierra Clara en Roma Norte, sin traje, sin agenda, sin máscara, solo Adrián Salcedo Rivas, quienquiera que eso significara. Esa noche en casa abrió el armario y miró las filas de trajes perfectamente alineados, azul marino, gris, negro, todos hechos a medida e impecables pero completamente fuera de lugar para un café casual. Al fondo encontró ropa olvidada que no usaba desde hacía años, jeans, camisetas y un suéter azul que su CHGAI de Adrián Salcedo Rivas le había regalado 3 navidades atrás y que nunca había usado. Tomó el llano y se miró en el espejo casi riendo porque no recordaba la última vez que había usado uno entre semana, tal vez nunca. Eligió la ropa para el día siguiente, jeans oscuros, camiseta blanca y el suéter azul, dejándolo todo listo sobre la silla. Parecía la ropa de otra persona, de alguien que tenía tiempo para cafés tranquilos y conversaciones sin objetivo, de alguien que no vivía contando cada minuto, de alguien que no sabía si aún podía ser. Se acostó a las 11, algo inusual porque normalmente trabajaba hasta la madrugada, pero esa noche decidió dormir temprano porque quería estar descansado y presente. Adrián Salcedo Rivas se quedó mirando el techo en la oscuridad, pensando en Camila Santamaría Duarte, en la forma en que había compartido su dolor sin dramatismo, solo con una honestidad cruda, en cómo lo había desafiado sin agresividad, solo con la verdad. En la manera en que veía la vida tan diferente a él, como si mirara el mundo a través de una lente completamente nueva, y por primera vez en mucho tiempo se durmió pensando en algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Se durmió pensando en el día siguiente, en el café, en la conversación, en una mujer que había elegido la paz en lugar del prestigio y que había logrado romper todas las certezas que él había construido sobre lo que significaba tener una vida que valiera la pena. A las 6:30 de la mañana siguiente Adrián Salcedo Rivas despertó antes de que sonara la alarma, se bañó, se puso los jeans que le resultaban extraños, la camiseta que lo hacía sentirse vulnerable sin el escudo del traje y el suéter que aún olía nuevo. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Tomó el teléfono, dudó un momento y lo dejó en silencio como ella le había pedido. Salió de su apartamento en Polanco a las 6:45, subió al coche y condujo hacia Roma Norte. La calle Colima estaba tranquila a esa hora.
Con algunas personas caminando y cafeterías abriendo lentamente, sin prisa, estacionó frente a Cafetería Tierra Clara, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera clara en la acera y plantas en la entrada. Eran las 6:58, respiró hondo, salió del coche y empujó la puerta. El aroma a café recién hecho lo envolvió de inmediato, cálido y familiar. Había pocas personas dentro, la mayoría sola leyendo o mirando el teléfono, y en una mesa cerca de la ventana estaba Camila Santamaría Duarte. Vestida con jeans y un suéter beige, el cabello suelto, sin maquillaje, completamente concentrada en un libro sin notar su llegada, Adrián Salcedo Rivas se quedó inmóvil observándola por un instante. Ella se veía diferente fuera del edificio corporativo, sin uniforme ni ropa formal, más auténtica, más real. Entonces levantó la mirada, lo vio y sonrió, y en ese momento él sintió por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. Caminó hacia ella intentando parecer seguro aunque sabía que no lo estaba. Camila Santamaría Duarte cerró el libro marcando la página con una servilleta y su sonrisa era distinta, más ligera, más sincera. «¿Viniste?», dijo con un leve tono de sorpresa. «Dije que vendría», respondió él mientras tomaba asiento sintiéndose expuesto sin su traje ni su armadura. Ella comentó que aún estaba descubriendo quién era él y no como crítica sino como observación. Una mesera se acercó y Camila Santamaría Duarte pidió un cappuccino y un bolillo con mantequilla. Adrián Salcedo Rivas pidió café negro por costumbre pero se detuvo y corrigió pidiendo lo mismo que ella. Ella lo miró con curiosidad preguntando si siempre pedía café negro. Él dijo que sí porque era más rápido y eficiente, pero cuando ella le preguntó si realmente le gustaba se dio cuenta de que no sabía, que nunca se había detenido a pensar en ello. Si el café era combustible o placer, no lo sé, admitió, y ella respondió que entonces ese día lo descubriría. Había algo reconfortante en esa simpleza, descubrir si le gustaba un cappuccino, algo pequeño pero significativo. Él preguntó por el libro y ella dijo que era Pedro Páramo de Juan Rulfo. Él comentó que lo había leído en la universidad y que le parecía deprimente. Ella sonrió diciendo que era deprimente pero real, y que a veces necesitaban historias reales y no finales felices inventados. Él preguntó si prefería historias tristes y ella respondió que prefería historias honestas, algunas tristes, otras alegres, pero todas verdaderas de alguna forma. Entonces llegaron los cafés humeantes y aromáticos. Adrián Salcedo Rivas tomó la taza, sintió el calor en las manos y dio el primer sorbo. La leche suavizaba el amargor, la espuma era cremosa y un toque ligero de canela se percibía al final. Era bueno, diferente, mejor que el café negro que Adrián Salcedo Rivas bebía mecánicamente todos los días. Entonces Camila Santamaría Duarte preguntó con una chispa de diversión en los ojos si le había gustado. Él admitió que sí, sonrió sin poder evitarlo, diciendo que era mucho mejor que el café negro. Pequeños descubrimientos. Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos, mientras el bolillo caliente con mantequilla derretida se deshacía en la boca y Adrián Salcedo Rivas se dio cuenta de que no recordaba la última vez que realmente había disfrutado un desayuno en lugar de consumirlo mientras leía correos. Finalmente preguntó si podía hacerle una pregunta y ella aceptó. Él quiso saber cómo llenaba sus días sin trabajo constante, sin reuniones ni metas, qué hacía realmente. Camila Santamaría Duarte pensó un momento y respondió que leía mucho, caminaba, visitaba a su madre varias veces a la semana y tomaba clases de cerámica los martes y jueves. Él repitió sorprendido la palabra cerámica y ella explicó que era relajante trabajar con las manos, crear algo desde cero sin prisa, que al principio todo le salía mal pero ahora podía hacer tazones, tazas y pequeñas esculturas. Adrián Salcedo Rivas la imaginó con las manos cubiertas de barro moldeando formas y esa imagen le resultó inesperadamente natural. Ella añadió que a veces vendía lo que hacía pero que no se trataba de eso, sino del proceso y no del resultado. Él dijo que eso era exactamente lo opuesto a su forma de vivir y ella respondió con calma que por eso él estaba tan cansado. La observación no tenía juicio pero le pesó igual. Él preguntó si realmente creía que estaba cansado y ella corrigió diciendo que estaba exhausto, pero que se había convencido de que el cansancio era sinónimo de productividad, por eso nunca lo cuestionaba. Adrián Salcedo Rivas tomó otro sorbo de capuchino dejando que esas palabras se asentaran. Ella tenía razón, estaba agotado, tenía 36 años y se sentía como si tuviera 60, despertaba cansado,
pasaba el día luchando contra el cansancio con café y se dormía igual, sin recordar la última vez que se había sentido realmente descansado. Entonces Camila Santamaría Duarte se inclinó ligeramente hacia él y le pidió que imaginara qué haría si no tuviera que trabajar, si el dinero no fuera un problema. Él dijo que no lo sabía porque nunca lo había pensado y ella insistió en que lo hiciera ahora. Adrián Salcedo Rivas guardó silencio intentando imaginar una vida sin reuniones ni contratos ni metas trimestrales, pero su mente estaba en blanco. Finalmente dijo que quizá viajaría, conocería lugares nuevos. Ella señaló que él ya viajaba por trabajo y él explicó que no era lo mismo, que solo iba a hoteles, reuniones y regresaba sin conocer realmente nada. Entonces ella preguntó qué haría diferente y él respondió que se quedaría más tiempo. Conocería gente local, comería en lugares fuera de las guías y caminaría sin rumbo. Ella sonrió diciendo que ya sabía lo que quería pero no se lo permitía porque tenía responsabilidades. Él respondió que todos tenían responsabilidades y ella añadió con suavidad que la diferencia era que él las usaba como excusa para no vivir. La frase pudo haber sido dura pero su tono fue casi amable. Él quiso defenderse pero al mirarla ahí, con su suéter sencillo, su libro de Juan Rulfo y su capuchino, vio algo que nunca había visto antes, una paz real que todo su dinero no había logrado darle. Entonces preguntó con una voz más vulnerable cómo lo hacía. Ella preguntó acerca y él respondió vivir sin esa presión constante de demostrar algo, de ser más, hacer más, lograr más. Camila Santamaría Duarte tomó un trozo de pan y lo masticó despacio antes de responder que tuvo que redefinir lo que significaba tener valor, que durante años creyó que su valor estaba en lo que producía, en su cargo y su salario, y cuando perdió todo eso pensó que había perdido su identidad, pero en realidad había perdido una identidad falsa construida sobre cosas externas y encontró algo más real debajo. Descubrió que tenía valor solo por existir y que no necesitaba probar nada a nadie. Él dijo que eso parecía imposible y ella respondió que parecía así porque él seguía midiendo su valor por lo que hacía y no por quién era. Adrián Salcedo Rivas miró sus manos alrededor de la taza, manos que firmaban contratos y construyeron un imperio, pero se preguntó quién era sin todo eso. Había construido tanto su identidad alrededor del trabajo que ya no sabía dónde terminaba ese rol y dónde comenzaba él mismo. Adrián Salcedo Rivas sintió que algo dentro de él comenzaba a moverse y finalmente lo dijo en voz alta, que tenía miedo. Era la segunda vez que se lo confesaba a Camila Santamaría Duarte, miedo de descubrir que no quedaba nada cuando quitaba el trabajo, que se había convertido solo en un director ejecutivo, en una máquina de cerrar negocios y que el verdadero Adrián Salcedo Rivas, si aún existía, estaba enterrado tan profundo que no podría encontrarlo. Ella extendió la mano sobre la mesa sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para transmitir calma y le aseguró que él seguía ahí, que lo había visto justo ahora cuando admitió que no sabía si le gustaba el café negro, cuando pidió capuchino aún siendo menos eficiente y cuando canceló reuniones para estar allí. Decisiones de una persona y no de un cargo. Esas palabras hicieron que algo se desbloqueara dentro de él como una puerta cerrada durante años que por fin encontraba su llave. Entonces dijo que quería cambiar, por primera vez con claridad, que no sabía cómo ni si podía pero que lo deseaba. Camila Santamaría Duarte le pidió que empezara pequeño, que le contara algo que siempre había querido hacer pero nunca hizo por falta de tiempo. Adrián Salcedo Rivas pensó en viajes pospuestos, hobbies abandonados, experiencias ignoradas, hasta que una imagen surgió con fuerza. Siempre había querido aprender a cocinar de verdad, no solo calentar comida. Recordó a su abuela enseñándole en la cocina cuando era niño y cómo después de su muerte nunca volvió a hacerlo. Explicó que no lo hacía porque era improductivo, que tomaría horas hacer algo que podía comprar en minutos, pero al decirlo entendió que sí tenía sentido emocional, porque aquellas tardes con su abuela eran paz, el único momento en que no tenía que ser nada más que un niño aprendiendo. Camila Santamaría Duarte sonrió con una tristeza suave y le dijo que había cambiado paz por eficiencia y ahora se preguntaba por qué no podía dormir. Esa precisión lo atravesó porque durante 10 años había optimizado cada minuto, eliminado todo lo que no generaba valor medible y convertido su vida en una hoja de cálculo, olvidando cómo simplemente estar. Entonces él le pidió que le enseñara. Ella se sorprendió preguntando qué exactamente y él dudó antes de decir que quería aprender a vivir diferente, a medir el valor de otra manera, incluso a ser feliz.
Ella respondió que no era una guía ni tenía fórmulas mágicas, pero él insistió en que tenía algo que él no, paz, y que quería aprender. Camila Santamaría Duarte lo observó largamente evaluando la petición hasta que finalmente aceptó con condiciones, que debía ser honesto consigo mismo, cuestionar todo lo que creía sobre éxito y valor y estar dispuesto a fallar, no en negocios sino como persona mientras aprendía a vivir de nuevo, que tendría impulsos de convertirlo en metas y medir el progreso y que tendría que resistirlos. Adrián Salcedo Rivas respiró hondo sintiendo más miedo que en cualquier negociación pero también entendiendo que era lo más importante que había intentado hacer, dijo que estaba dispuesto. Ella extendió la mano esta vez de verdad y él la tomó sintiendo un contacto firme y cálido. Entonces propuso que se vieran una vez por semana, no en restaurantes elegantes ni en horario laboral sino en lugares reales haciendo cosas reales, sin teléfonos ni agendas ni trabajo. Él preguntó si eran citas y ella lo corrigió diciendo que eran experimentos, que si quería reaprender a vivir debía probar cosas que no tenían sentido económico pero sí humano, como cocinar, caminar sin rumbo, ir al cine a media tarde o sentarse en un parque sin hacer nada, pequeñas experiencias para recordarle que era una persona y no una máquina. Adrián Salcedo Rivas sonrió nervioso diciendo que básicamente quería convertirlo en otra persona, pero Camila Santamaría Duarte negó con suavidad diciendo que solo quería ayudarlo a desenterrar a la persona que siempre había sido y había olvidado. Se quedaron sentados con las manos aún entrelazadas sobre la mesa mientras Cafetería Tierra Clara se llenaba poco a poco con el ritmo de la mañana. Adrián Salcedo Rivas miró alrededor viendo personas conversar, reír, leer sin prisa y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había estado en un lugar así simplemente existiendo. Entonces Camila Santamaría Duarte dijo que la siguiente semana, el sábado por la mañana, le enseñaría a hacer pan desde cero con las manos, sin prisa, tomándose el tiempo necesario. Él preguntó sorprendido si pan y ella respondió que sí, que era terapéutico y que lo harían en su casa, que luego le enviaría la dirección. Soltó su mano, tomó su bolso y sacó dinero para pagar. Adrián Salcedo Rivas intentó protestar pero ella levantó la mano y dijo que ella había invitado y que ella pagaba, que aceptara porque eso también era parte del proceso. Él asintió y dejarla pagar le resultó más difícil de lo que imaginaba porque siempre estaba acostumbrado a controlar todo. Cuando salieron él le dio las gracias y ella preguntó por qué. Él respondió que por no rendirse con él. Camila Santamaría Duarte sonrió mientras la luz de la mañana iluminaba su rostro de una forma que hizo que el corazón de Adrián Salcedo Rivas diera un salto extraño y le dijo que él no era un proyecto de rescate sino una persona que quería vivir mejor y que no tenía nada de malo pedir ayuda. Luego se despidió y comenzó a caminar por la Roma Norte con una tranquilidad que él ahora reconocía como libertad genuina. Él la llamó una vez más y le preguntó si no sería extraño que ella siguiera trabajando en el edificio. Ella respondió que solo sería extraño si ellos lo permitían, que allá ella era conserje y aquí eran solo dos personas intentando descubrir qué era lo importante. Él pensó si podría separar ambas cosas y aunque no estaba seguro dijo que sí quería intentarlo. Ella asintió y se despidieron hasta el sábado. Adrián Salcedo Rivas se quedó de pie frente a Cafetería Tierra Clara con el sabor del capuchino aún en la boca y la sensación de que algo fundamental había cambiado. Miró su teléfono, 9:15, 3 llamadas perdidas de Mariana Aguilar Torres y varios correos sin leer. La reunión que canceló seguramente ya estaba en curso sin él y por primera vez no sintió culpa sino algo nuevo que tardó en reconocer. Esperanza. El sábado amaneció con un sol tenue sobre la Ciudad de México y Adrián Salcedo Rivas despertó a las 7 pero no fue directo al trabajo. Se bañó con calma, se vistió con jeans y camiseta y tomó la dirección que Camila Santamaría Duarte le había enviado en Roma Norte, un edificio antiguo de 3 pisos con fachada de ladrillo. Estacionó a las 9 en punto y subió las escaleras hasta el segundo piso con el corazón latiendo rápido por algo que no era esfuerzo físico. Camila Santamaría Duarte abrió la puerta con un delantal sobre una blusa sencilla, el cabello recogido y harina en las manos. Lo saludó sonriendo por su puntualidad y él respondió que no iba a cambiar de un día para otro. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas, estantes con libros y piezas de cerámica imperfectas pero vivas. El ambiente olía a café y a algo más profundo. Ella explicó que era masa madre descansando desde hacía días. Lo llevó a la cocina donde una mesa de madera estaba cubierta con harina.
agua, sal y un recipiente con la mezcla burbujeante. Explicó que hacer pan era simple pero requería paciencia, que no se podía apresurar, que la masa tenía su propio tiempo. Le enseñó a mezclar, a sentir la textura, a amasar hasta lograr elasticidad. Adrián Salcedo Rivas, acostumbrado a controlar todo, preguntó cuánto tiempo debía hacerlo hasta que estuviera listo, cuántos minutos exactamente, y Camila Santamaría Duarte tomó sus manos sobre la masa y le dijo con calma que ahí no había cronómetro. Siente la masa, ella te dice cuando está lista, dijo Camila Santamaría Duarte, y Adrián Salcedo Rivas respiró hondo y lo intentó, hundió las manos en la masa tibia, sintió cómo cambiaba bajo sus dedos, cómo resistía y cedía al mismo tiempo, y en ese movimiento repetitivo y sin prisa algo comenzó a desatarse dentro de su pecho. Amasaron lado a lado en un silencio cómodo mientras ella explicaba con calma y corregía suavemente la posición de sus manos, y cada roce accidental enviaba una sensación extraña por el brazo de Adrián Salcedo Rivas. Cuando la masa estuvo lisa y elástica, Camila Santamaría Duarte la colocó en un recipiente cubierto con un paño y dijo que ahora debían esperar 1 hora para que creciera, 1 hora sin hacer nada o haciendo otras cosas. Luego lo llevó a un pequeño balcón con 2 sillas y una mesa baja. Sirvió café recién hecho y galletas de maíz y se sentaron mirando la calle. Ella preguntó cómo había sido su semana y él pensó en reuniones, contratos y el acuerdo millonario que había cerrado. Respondió que firmó el contrato con los inversionistas chinos y que todo estaba listo. Ella lo felicitó y él agradeció, pero confesó que no sintió la emoción que esperaba, que en lugar de euforia solo sintió vacío, como si fuera otra tarea más en una lista interminable. Camila Santamaría Duarte comentó que tal vez era porque comenzaba a entender que los logros externos no llenan vacíos internos. Él bromeó preguntando si siempre hablaba como terapeuta y ella respondió sonriendo que hablaba como alguien que ya había intentado llenar ese vacío con cosas equivocadas y aprendió que no funciona. Siguieron conversando de todo y de nada. Adrián Salcedo Rivas habló de su infancia, de su abuela, de cómo se había perdido en el camino entre el niño curioso que fue y la persona en que se convirtió. Camila Santamaría Duarte habló de su vida en Asia, de lo que aprendió lejos de casa y de cómo el dolor por la pérdida de su padre la rompió, pero también la reconstruyó de forma más auténtica. Cuando ella sintió que la masa había crecido, regresaron a la cocina. Le enseñó a formar el pan, a hacer los cortes en la superficie y a colocarlo en el horno. Luego esperaron otra vez. Adrián Salcedo Rivas observó el pan a través del vidrio y dijo que se daba cuenta de que había pasado 10 años optimizando cada minuto para evitar esperar y que ahora, simplemente esperando ese pan, se sentía más tranquilo que en años. Camila Santamaría Duarte se apoyó a su lado y sus brazos se rozaron ligeramente mientras ella explicaba que esperar también es parte de vivir y que no se puede saltar directamente al resultado. Él se volvió hacia ella sintiendo la cercanía y el aire más denso y le dijo que ella lo había cambiado, pero ella respondió que él mismo se estaba cambiando y que ella solo le mostró que era posible. Él insistió en que ella le hizo ver que estaba atrapado en una vida que él mismo construyó y que podía elegir diferente. En ese momento el horno avisó y Camila Santamaría Duarte sacó el pan dorado cuyo aroma llenó la cocina con algo que iba más allá de comida. Olía a tiempo, a cuidado, a presencia. Lo cortaron aún caliente, le pusieron mantequilla y Adrián Salcedo Rivas probó el primer bocado. Era delicioso, pero más que eso tenía significado porque lo había hecho con sus propias manos sin prisa ni cálculo, solo por el placer de hacerlo. Entonces dijo gracias y Camila Santamaría Duarte entendió que no era solo por él pan. De nada, respondió Camila Santamaría Duarte, y ambos sabían que no hablaba solo de cocina. Adrián Salcedo Rivas dejó el pan, limpió sus manos en el delantal que ella le había prestado y dio un paso hacia ella preguntando si podía hacerle otra pregunta. Ella respondió que siempre. Él dudó un instante antes de decir que quería saber si lo que estaban haciendo era solo enseñarle a vivir diferente. Camila Santamaría Duarte sostuvo su mirada y en sus ojos había algo que aceleró el corazón de Adrián Salcedo Rivas. Entonces él admitió que quería que fuera más, que quería conocerla no solo como quien le enseñaba sino como la mujer que hacía cerámica, que leía a Juan Rulfo, que había elegido la paz en lugar del prestigio, que quería saber que la hacía reír, que la asustaba y que soñaba cuando despertaba en la noche. Confesó que era malo en eso, que había pasado años evitando conexiones reales, pero que ella le hacía querer intentarlo y convertirse en alguien digno de estar a su lado.
Camila Santamaría Duarte dio un paso adelante reduciendo la distancia y preguntó si creía que le habría enseñado a hacer pan si no quisiera que él permaneciera en su vida, y entonces confirmó que sí, que siempre fue algo más. Adrián Salcedo Rivas la besó allí mismo en la pequeña cocina que olía a pan recién hecho, con harina en la ropa y mantequilla en los dedos. Fue un beso lento y sin prisa como nunca antes había dado porque ya no pensaba en el siguiente compromiso, y con ella entre sus brazos entendió lo que era estar realmente presente. Cuando se separaron ella sonreía y le dijo que tendría que aprender a equilibrar las cosas porque no podía dejar todo y desaparecer. Él respondió que podía aprender a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Preguntó si ella lo ayudaría y Camila Santamaría Duarte sostuvo su rostro diciendo que entonces lo harían así, que él seguiría siendo el líder que construye su empresa pero que cada sábado sería de ellos, sin teléfonos ni trabajo, cocinando, caminando o simplemente estando, para que él recordara que su vida no era su empresa. Él preguntó qué ganaba ella y ella respondió que lo ganaba a él, al verdadero Adrián Salcedo Rivas, no al ejecutivo, al hombre que descubría que le gustaba el capuchino y que podía hacer pan con sus manos y aprender a ser feliz. Él la besó de nuevo con más intensidad y ambos rieron al separarse sin aliento. Ella lo invitó a quedarse a almorzar diciendo que prepararía una masa fresca que tomaría horas y él fingió horror antes de aceptar tomando su mano y entrelazando los dedos, diciendo que no había ningún lugar en el que prefiriera estar, y por primera vez en una década Adrián Salcedo Rivas no pensaba en reuniones ni metas sino que estaba completamente presente con una mujer que había llegado a su vida de la forma más inesperada y había derrumbado todas sus certezas, en ese pequeño apartamento en Roma Norte, con el aroma del pan y la promesa de comida hecha a mano, comprendió finalmente que el éxito no se medía en contratos ni en dinero sino en mañanas sin prisa, en cosas hechas con las propias manos y en alguien que te mira y ve quién eres de verdad, que se medía en estar vivo de verdad y no solo existir, y por primera vez estaba listo para vivir.